Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, espero que me escuchéis bien. Vamos hoy a comenzar con la unidad 11 de la asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Unidad 11 donde vamos a trabajar los impuestos y las empresas para un nivel de cuarto de la ESO. En esta unidad pretendemos conocer un poco los impuestos que tienen que pagar las diferentes empresas y poco más. Algunos conceptos relacionados con los impuestos que solemos escuchar y muchas veces utilizamos de la misma manera cuando sin embargo no lo son, pues también lo vamos a ver en esta unidad y el por qué se pagan impuestos por parte de las empresas y los particulares. Bien, tiene tres epígrafes, antes de empezar tiene tres epígrafes, el epígrafe 1 donde vamos a ver los impuestos, vamos a definir qué son los impuestos, en el epígrafe 2 veremos qué obligaciones fiscales tienen las empresas en función de su forma jurídica, como veíamos en la unidad 9, y en el epígrafe 3 pues veremos qué impuestos son los que afectan a las empresas y hablaremos ya de manera individual de cada uno de ellos. Bien, epígrafe 1, los impuestos. Antes de definir impuestos en sí, sería conveniente definir lo que es un tributo, que seguramente lo habéis escuchado y lo habéis estudiado en otras asignaturas como historia, dado que los tributos se vienen pagando pues desde muchísimos siglos atrás, prácticamente desde la época de los romanos, ya le pagaban los siervos tributo a los emperadores y se entendía esa palabra como la cantidad de dinero o de bienes que el vasallo debía entregar a su señor como reconocimiento de obediencia y sometimiento, es decir, ya se le estaba pagando al ente superior, que era el órgano administrativo de una determinada región, una cantidad de dinero para que éste lo administrara a su conveniencia, ¿no? Los tributos se pueden clasificar en tres tipos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Nosotros básicamente aquí en este epígrafe vamos a hablar solo y exclusivamente de impuestos, pero me gustaría que supierais que existen dos más, como son las tasas y las contribuciones especiales, que la mayoría de las veces en la calle solemos hablar siempre de impuestos, pero que sería conveniente saber que no todos son impuestos, algunos son tasas y otros tributos son contribuciones especiales. Pero aquí, como digo, nos vamos a centrar en lo que son los impuestos y por eso definimos a estos como aquellos pagos a la administración sin contraprestación directa por la misma, ¿vale? Pagos que el ciudadano y la empresa hace al Estado, a la administración, pero no va a obtener una contraprestación directa por parte de la misma, ¿vale? Existen dos tipos de impuestos, los que se denominan impuestos directos e impuestos indirectos. Impuestos directos son aquellos que van a gravar la renta y la riqueza, es decir, cuanto más renta gane una persona o una empresa, cuanto más riqueza haya generado una persona o una empresa, pues pagarán más. Y después están los impuestos indirectos que graban actuaciones comerciales, efectos, hechos concretos relacionados con el consumo. Y el ejemplo más típico pues suele ser el IVA. Del otro, del impuesto directo, pues he puesto ahí el ejemplo del impuesto de sociedades que se paga a través de un modelo que facilita la Hacienda al contribuyente, que es el modelo 200. Y el IVA, pues es el impuesto indirecto por excelencia, ¿no? Porque grava todas las operaciones comerciales que se realizan entre particulares y empresas y entre las mismas empresas, lo que serían operaciones B2B, que se conocen business to business. ¿Por qué se pagan impuestos? Pues básicamente porque los impuestos son la principal fuente de financiación o la más importante que tiene el Estado. Es decir, a través de los impuestos, de la forma en que un Estado recauda la mayor parte de sus ingresos y esos ingresos el Estado o el gobierno de cada una de las naciones pues los destina para aplicarlos en gasto público, ¿vale? Gasto público como infraestructura de transporte, sanidad, educación, servicios sociales, red de suministro de agua y alcantarillado en las calles. De ahí que su gestión y su control sea fundamental, ¿vale? Ya que recaudan ingresos a través de los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas, pues es vital que esa gestión de esos ingresos se aplique convenientemente en aquellos gastos públicos que realmente sean necesarios.
Con respecto a los impuestos, como dije en la introducción, solemos eh, tener una serie de nombres que muchas veces nos llevan a confusión y que sería conveniente aclarar. Es lo que se llaman los elementos básicos de los impuestos. Y en primer lugar nos encontramos con el concepto de contribuyente. El contribuyente no es más que eres tú. El contribuyente eres tú, es la persona física o jurídica sobre la que va a recaer el impuesto. Y tú que ya te estás asustando porque estás viendo que sobre ti va a recaer un impuesto, pues puede que sea también sujeto pasivo o que no sea sujeto pasivo. Definimos este otro concepto, el de sujeto pasivo, como aquella persona física o jurídica obligada por la ley tributaria a cumplir las prestaciones y obligaciones tributarias. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que se conoce como IRPF, normalmente el sujeto pasivo coincide con el contribuyente, es decir, la persona sobre la que recae el impuesto es la misma persona que tiene la obligación de presentar el modelo correspondiente. En este caso, contribuyente y sujeto pasivo es lo mismo, es la misma persona, ¿vale? Pero hay otro tipo de impuestos, como por ejemplo el IVA, que veremos más adelante, donde el contribuyente y el sujeto pasivo no tienen por qué ser la misma persona física o jurídica, ¿vale? Después tenemos el concepto de hecho imponible, que es la acción que origina el nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, cuando compramos un producto, lo que genera IVA es el hecho de haber comprado ese producto. O en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que genera el hecho de que haya que pagar la declaración de la renta es que se haya ingresado una determinada renta, como puede ser, por ejemplo, el salario fruto de los rendimientos del trabajo de una persona, ¿vale? La base imponible es la cuantificación monetaria o cuantificación económica del hecho imponible. Si comprábamos anteriormente un teléfono móvil y el teléfono móvil tenía un precio de 300 euros, pues esos 300 euros van a generar esos 300 euros es lo que se conoce como base imponible, porque a partir de esos 300 euros se va a generar el IVA correspondiente, ¿vale? Es la cuantificación económica, como digo, del hecho imponible, que es la acción que va a determinar o originar el que haya que pagar un determinado impuesto. Después tenemos el concepto de tipo impositivo o tipo de gravamen, que es el porcentaje que se va a aplicar a la base imponible. Y siguiendo el ejemplo anterior, si el precio del teléfono móvil eran 300 euros y esa operación de compraventa genera que se haya que pagar IVA, pues el IVA en ese caso es de un 21%, pues ese 21% es el tipo impositivo, ¿vale? O tipo de gravamen que también se conoce. Y la deuda tributaria, pues va a ser la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible el tipo impositivo correspondiente, es decir, la deuda tributaria en este caso será 63 euros. ¿De dónde provienen esos 63 euros? Pues de hacerle el 21% a los 300 euros que cuesta el teléfono móvil, ¿vale? Hay que familiarizarse con todos estos conceptos que puede parecer que nos asustemos un poquillo, como estamos viendo aquí en esta imagen, pero no nos volvamos locos porque vamos a verlo tranquilamente con dos ejemplos, así como nos lo indica María Teresa Campos. Tranquilidad porque vamos a ver dos ejemplos que es como siempre digo que mejor se ven las cosas. Vamos con el ejemplo 1. Imaginaros que nos estamos refiriendo al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y en este ejemplo, este impuesto grava la renta obtenida por, bueno, el IRPF, que es aquel impuesto que grava la renta obtenida por las personas físicas durante un año. Nos damos cuenta que Lucía, que es la persona que hemos tomado como ejemplo, ganó en el año 2019 por su trabajo de dependiente en un almacén de bebidas 18.000 euros, ¿vale? 18.000 euros que tiene que declarar en su declaración del IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas. Contribuyente en este caso, pues es Lucía, ¿vale? Es sobre la que va a recaer el impuesto. Sujeto pasivo, en este caso Lucía también, porque es la obligada a presentar el modelo de Hacienda correspondiente, ¿vale? El hecho imponible, pues es el propio salario que ha obtenido por su trabajo esta persona. Base imponible, la cuantificación monetaria de ese hecho imponible, los 18.000 euros. El tipo impositivo, imaginémonos que es el 19%,
pues va a ser el porcentaje que se le va a aplicar a esa base imponible, y la deuda tributaria, el resultado de aplicar el tipo impositivo, el 19% sobre la base imponible, sobre los 18.000 euros, en este caso 3.420 euros, que Lucía tiene que depositarle a Hacienda por el simple hecho de haber ganado 18.000 euros por su trabajo. Así de duro. Ejemplo número 2. Paco compra un televisor por valor de 700 euros, pero cuando le dan la factura en la tienda de electrodomésticos ve que le han añadido el 21% del IVA, de modo que al final paga 847 euros. En este caso, el contribuyente, ¿quién es el obligado a pagar? Paco es el obligado a pagar ese 21% de IVA. Pero el sujeto pasivo no es Paco, el sujeto pasivo en este caso es la tienda de electrodomésticos, que como veremos posteriormente cuando hablemos del IVA, en el último epígrafe, es la tienda de electrodomésticos la que está obligada a coger ese importe del IVA, ese 21% sobre los 700 euros, que son 147 euros, y presentarlo ante Hacienda, ¿de acuerdo? El hecho imponible, pues es la simple compra del televisor la que genera que haya que pagar un impuesto, en este caso IVA. La base imponible son los 700 euros que costaba el televisor, el tipo impositivo, en este caso el 21% de IVA, deuda tributaria, el resultado de aplicar el tipo impositivo 21% sobre la base imponible, sobre los 700 euros, resultado 147 euros de deuda tributaria, que es el importe del IVA, ¿vale? Bien, epígrafe 2, obligaciones fiscales. Cuando en la unidad 9 hablábamos sobre las formas jurídicas de las empresas, os comenté que habían diferentes formas jurídicas o diferentes formas de constituirse como empresa atendiendo a su forma jurídica, pero solo hablamos de 4. El que era, uno era la figura del empresario individual autónomo. Después teníamos también las figuras de las sociedades limitadas o de responsabilidad limitada, las figuras de las sociedades anónimas y sociedades cooperativas, ¿vale? Insisto, hay muchas más formas jurídicas, pero nosotros solo hablamos aquí de las más, quizás de las más generales o de las que suelen utilizar con mayor frecuencia, ¿no? Pues nos podríamos preguntar, ¿tributan por el mismo impuesto todas las empresas o pagan la misma cantidad de impuestos todas las empresas? La respuesta es rotunda, no, ¿vale? De hecho, el empresario individual o autónomo siempre va a pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que se conoce como IRPF, y las empresas mercantiles, sean sociedades limitadas, sean sociedades anónimas, sean sociedades cooperativas, sin embargo, van a pagar lo que se denomina impuesto de sociedades, IS, y el impuesto de actividades económicas, IAE, ¿vale? Sin embargo, tanto los empresarios individuales autónomos como las empresas mercantiles, cuando hagan sus operaciones de compra-venta de bienes y servicios, van a pagar tanto empresarios individuales como empresas mercantiles lo que se conoce como el IVA, ¿vale? Vais a ver también en este epígrafe y en lo siguiente que la fiscalidad es muy importante y hay que tenerla en cuenta a la hora de elegir la forma jurídica. Al igual que hablábamos de la importancia que tiene la responsabilidad ante las deudas que pueda contraer el empresario, que lo veíamos en la unidad 9, y eso hacía que nos decidiéramos por una forma jurídica u otra. En la fiscalidad también, digamos que la fiscalidad es muy importante también a la hora de elegir la forma jurídica de la empresa con la que queremos trabajar, ¿vale? Epígrafe 3 y último, impuestos que afectan a las empresas. Pues vamos a ver por un lado el impuesto sobre la renta de las personas físicas, por otro lado vamos a ver el impuesto de sociedades, el impuesto de actividades económicas y finalmente el impuesto indirecto por excelencia, que es el impuesto sobre el valor añadido o IVA, como le conocemos habitualmente, ¿vale? Y empezamos, como digo, con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, que grava la obtención de la renta por las personas físicas con residencia habitual en España, ¿vale? Y obviamente teniendo en cuenta circunstancias personales y familiares, porque es muy difícil que una renta de una persona coincida con la declaración de la renta de otra, aunque trabajen los dos en el mismo sitio, aunque ganen lo mismo. Después hay que tener en cuenta las circunstancias personales o familiares de cada uno de ellos, que tengan hijos, que no tengan hijos, que tengan hijos mayores de edad, que sean todos menores de edad, que convivan todavía en la casa de familiar,
que tengan ascendientes a su cargo, que tengan algún tipo de minusvalía, etcétera, etcétera. Es decir, es un impuesto personal y por tanto es muy difícil que coincida el resultado de una declaración con respecto a la otra, ¿vale? Residencia habitual en España es porque esas rentas las debe declarar aquí en España, no va a ser la primera vez de personas que ponen como que residen en otro país, como por ejemplo puede ser Andorra, porque allí el impuesto que se paga es inferior al que se paga aquí en España y sin embargo residen habitualmente aquí en España. Entonces, tras inspecciones de Hacienda, pues al final no han tenido que tributar aquí en España porque ya que viven aquí, que paguen los impuestos aquí, obviamente. Cuando hablamos de rentas también, pues tendríamos que diferenciar los distintos tipos de rentas que puede obtener una persona, persona física, ¿vale? Y acordaros que persona física es el autónomo también, ¿vale? Estas rentas pueden ser provenientes de su trabajo, como puede ser el salario, la nómina que cobra una persona por su trabajo, pueden ser rendimientos de capital mobiliario, perdón. Tengo un dinero ahorrado y lo tengo depositado en una cuenta del banco o en un depósito, pues los intereses que me vaya generando, eso entraría como rendimiento de capital mobiliario. Rendimiento de capital inmobiliario, si por ejemplo tengo un piso que lo tengo arrendado, o una nave, o un local comercial, esa cantidad de alquiler, esa renta que voy cobrando, entraría como rendimiento de capital inmobiliario y la tengo que declarar ante Hacienda. Rendimiento de actividad económica, pues ahí es donde entran ya en juego los autónomos, que por su actividad económica, por la actividad que desarrollan, esos beneficios que vayan generando, pues lo tienen que declarar también en su declaración del IRPF. Y os he puesto ahí, por ejemplo, de un electricista, pero igualmente podría ser un peluquero, un esteticien o un taller mecánico, ¿vale? Y finalmente también entrarían como rentas que hay que declarar en el IRPF, pues las ganancias y pérdidas patrimoniales. Ahí se refiere sobre todo si tenía, por ejemplo, una casa que la vendí, pues esa ganancia que haya tenido con la venta de la casa o la pérdida, pues la tengo que declarar también en el IRPF. El IRPF es un impuesto progresivo y eso implica que quien gana más, pues tiene que pagar más. O dicho de otra manera, paga más quien gana más. O dicho de otra forma, aunque estamos diciendo siempre lo mismo, las rentas más altas pagan más, ¿vale? De hecho, hay diferentes tramos de tipos de gravamen que van desde el 19%, que es el más bajo, al 37%. Esto en 2019, porque normalmente suele ir cambiando en función del gobierno, etcétera, ¿vale? Pero conforme vayamos ganando más, pues se va a pagar un tipo de gravamen superior y por tanto, pues la cantidad de deuda tributaria pues será mayor, ¿vale? Por eso se dice que es un impuesto progresivo. Se paga la renta durante el periodo de campaña, que de hecho estamos ahora mismo inmersos, que va desde el 1 de abril al 30 de junio, ¿vale? Es decir, ahora mismo estamos inmersos en campaña de la renta, de hecho seguramente que en casa habéis escuchado a vuestros padres decir hay que pagarla, hay que presentar la declaración de la renta, o me ha salido a pagar, o me ha salido a devolver, que ahora veremos también qué implicaciones tiene eso, pues estamos en periodo de renta, ahora desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio se paga la renta obtenida por el sujeto pasivo en 2019. Es decir, ahora en 2020 vamos a pagar la declaración, vamos a representar la declaración de la renta de todas aquellas que hemos ganado o hemos obtenido a lo largo del 2019, del año pasado. ¿Vale? ¿Y qué ocurre cuando presento la declaración de la renta? Cuando ahora presento la declaración de la renta en este periodo referida a lo que gané en 2019, pues que el resultado te puede salir a pagar o a devolver. A mí me gusta que el resultado, particularmente, pero esto es una opinión personal, me salga a pagar, ¿vale? De hecho, creo que es lo recomendable. Y no es que a mí me guste pagar más que nadie, a mí me gusta pagar lo mismo que a ti. Pero no me gusta que me salga el resultado a devolver y por eso pongo que es no recomendable el que salga a devolver por lo siguiente, y no estoy loco, déjame que me explique. La mayoría de las personas se alegran cuando les sale la declaración de la renta a devolver. Dice, me ha devuelto Hacienda X euros y qué contento estoy. Pues vamos a ver. A lo largo del 2019, conforme yo voy obteniendo rentas, yo, trabajador, tengo que ir pagándole a Hacienda mes a mes, mensualmente, en mi nómina, en mi salario, lo que se denomina una retención. Es decir, Hacienda me quita un porcentaje de mi nómina todos los meses.
¿vale? A lo largo del 2019. Y si soy autónomo o empresario individual, cada 3 meses tengo que hacer declaraciones trimestrales de lo que voy ganando a lo largo del año, ¿vale? De manera que cuando presento la renta ahora en 2020, si yo he pagado a lo largo del 2019 una cantidad mayor de la que me correspondía, en ese caso Hacienda me devuelve el dinero, pero ese dinero es mío. No es que Hacienda me lo esté regalando, es mío y yo se lo he pagado de manera anticipada a lo largo de todo el 2019 a Hacienda. Es decir, Hacienda ha tenido durante un año dinero mío en su poder con el cual ha jugado y sobre el cual yo no he tenido la posibilidad de gastar. ¿Vale? Por eso a mí no me gusta que me salga la declaración a devolver, porque quiere decir que Hacienda ha tenido mi dinero durante un año y además no me va a pagar ni intereses por haberlo tenido. ¿Vale? Es el motivo por el que yo prefiero que me salga a pagar, siendo desde luego responsable que cuando llega este periodo de campaña de renta, pues hay que tener cierta cantidad ahorrada para pagar lo que me corresponda, que no me niego, ¿vale? Lo que sí me niego es que Hacienda se quede con mi dinero antes de tiempo. Impuesto de sociedades. Cuando se habla del impuesto de sociedades hay un poco de demagogia porque siempre se piensa en empresas multinacionales como las que veis ahí, Coca-Cola, Google, McDonald's, Apple, Mastercard, Samsung, Google, Nike, Adidas, Facebook, y sin embargo sociedades son también cualquier taller de carpintería, como veis ahí en la imagen de la derecha, en una nave, en un polígono industrial. ¿Vale? Todas, tanto las multinacionales como las pequeñas y medianas empresas o microempresas, que es lo que tenemos a nuestro alrededor, pagan el impuesto sobre sociedades, que grava los beneficios que hayan obtenido esas empresas durante un ejercicio económico, es decir, durante un año. Todos los beneficios que haya ganado esa empresa, sean mayores o menores, sea una empresa multinacional o una empresa que simplemente opera en una localidad determinada, por los beneficios que haya obtenido hay que pagar el impuesto de sociedades. ¿Vale? Este impuesto se paga entre el 1 y el 25 de julio del año siguiente, es decir, yo cerré el ejercicio económico el 31 de diciembre del 2019, pues entre el 1 y el 25 de julio de ahora de 2020 voy a tener que presentar la declaración del impuesto de sociedades. Y tiene que quedar claro que no todas las empresas pagan lo mismo. Es decir, existen diferentes tipos de gravamen. De hecho, el tipo general es el del 25%. Entonces, tú vas a pagar el 25% de tus beneficios empresariales, ¿vale? Pero es verdad que, por ejemplo, las cooperativas tienen un tipo reducido del 20% sobre esos beneficios empresariales, que las entidades sin fines de lucro pues pagan un 10% y que también por mencionarlas, las sociedades de inversión de capital variable, las conocidas como SICAP, pues tan solo tributan el 1% de sus beneficios, ¿vale? El impuesto de actividades económicas, lo que se conoce como el IAE, es un impuesto municipal, es decir, lo impone el ayuntamiento correspondiente de cada localidad y grava el simple hecho de realizar una actividad económica en territorio nacional, obviamente. ¿Vale? Su cálculo pues va a depender de la superficie del local, del número de habitantes que haya en esa localidad, que el local esté situado en una determinada zona de la población, de la localidad u otra. Como digo, es un impuesto municipal y cada ayuntamiento, pues, para su cálculo puede poner una serie de condicionantes. Hay que dejar claro que las empresas de nueva creación durante los 2 primeros años pues están exentas de pagar el impuesto de actividad económica, es decir, no tienen por qué pagarlo y que este impuesto tampoco se paga si tu cifra de negocios no supera el 1.000.000 de euros. Es decir, si tu facturación, por decirlo de alguna manera, no supera el 1.000.000 de euros anuales, pues tampoco estás obligado a pagar este impuesto. ¿Vale? Y por supuesto las entidades o asociaciones sin ánimo de lucro están exentas del pago del IAE. Y finalmente entramos en el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, que grava el consumo y recae sobre el consumidor final. Por eso decíamos que el contribuyente del IVA es el consumidor final, es el que lo tiene que pagar, ¿vale? Es el que paga el IVA, pero el sujeto pasivo no es el contribuyente. El sujeto pasivo es la empresa que va a recaudar ese IVA para Hacienda. Ahora lo vamos a ver. Lo que sí está claro es que el IVA es un impuesto que grava el consumo. Cuanto más se consuma entre empresas y particulares o entre las propias empresas,
pues cuanto más consumo haya, se recauda más por IVA, ¿vale? El IVA se aplica a todos los productos de consumo y a los servicios que se comercialicen en todo el territorio nacional, excepto Canarias, Ceuta y Melilla. En Canarias, Ceuta y Melilla no se paga IVA, se paga otro tipo de impuestos, pero IVA no hay. Por eso también es muy típico cuando se va a Ceuta o se va a Melilla, oye, tráeme unos pantalones porque allí son más baratos. Claro, porque allí no se paga el 21% de IVA, o el 10 o el 4 de determinados artículos, normalmente el 21, ¿vale? Entonces, pues, claro, al final el producto, pues, se paga otro impuesto, pero es de un tipo más reducido. Las empresas y los empresarios son meros intermediarios de IVA, y ahí es donde iba yo anteriormente. Las empresas no se quedan con el IVA que cobran a los clientes. Es decir, no ganan más por cobrar IVA. Eso es una confusión y algo que muchas veces las personas piensan que por cobrarte el IVA es que están ganando más. No. Ese IVA que te cobra la empresa no se lo queda a la empresa. Es decir, la empresa, vuelvo a repetir, no gana más por cobrarte el IVA. Los empresarios lo que hacen es que son meros recaudadores del impuesto para después darle esa cantidad de dinero a la hacienda tributaria, ¿vale? Los empresarios calculan el IVA que han cobrado de todas sus ventas, que es lo que se denomina IVA repercutido, y por eso os lo he puesto aquí en la parte inferior, ¿vale? Los empresarios calculan el IVA cobrado de todas sus facturas, aquí está, IVA repercutido, y después se lo restan del IVA que han pagado en todas sus compras, lo que se denomina IVA soportado. Y el resultado entre el IVA repercutido y el IVA soportado es la cantidad que la empresa tiene que ingresar en la hacienda tributaria. En la hacienda tributaria, ¿de acuerdo? Es decir, no se lo queda a la empresa. Muy importante, ¿vale? Aquí en España, disculpadme porque no se ve muy bien la imagen, pero yo os lo explico brevemente. No siempre se paga el mismo importe de IVA, eso depende del producto o del servicio que estemos consumiendo. De hecho, el tipo general es el tipo del 21% que se paga en la ropa, en la electricidad, en los coches, telefonía, entradas de cine, por ejemplo. Después existe un tipo reducido que es el del 10%, que es el que se cobra en los alimentos, en toda la hostelería, restaurantes, bares. Lo que se está pagando es un IVA del 10%, el transporte de viajeros, los productos de la farmacia. Cuando es una vivienda nueva se paga un IVA del 10%, y digo lo de nueva porque si es de segunda mano no lleva IVA, lo que se paga es otro impuesto, que es el impuesto, el ITP se conoce, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y después existe un tipo súper reducido, un IVA del 4%, que es el que se cobra en los alimentos básicos, como la fruta, el pan, los huevos, los libros, los periódicos y la vivienda de protección oficial, las viviendas de VPO. Ahí también existe un tipo reducido del 4%, súper reducido, perdón, del 4%. Es decir, tres tipos de IVA, 21, 10 y 4, en función del producto o del servicio que yo esté consumiendo, voy a pagar uno u otro, ¿vale? Y nada más, hasta aquí la unidad de hoy, la unidad 11, dedicada a los impuestos y las empresas. Espero que os haya gustado, como siempre, que os sirva de mucha ayuda este vídeo elaborado. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia, me la podéis preguntar a través del correo electrónico y procuraré resolverla a la mayor brevedad. Así que aquí me despido de vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.